Bueno, yo no voy a quitar ni un minuto de tiempo a los que van a ser protagonistas de esta jornada. Simplemente agradeceros vuestra presencia un año más aquí en las jornadas, en las novenas jornadas Farupeip. Realmente para nosotros es un auténtico placer teneros aquí. Este es un entorno y un edificio emblemático que realmente año tras año pues es un éxito realmente estas jornadas, tanto es así que estas jornadas iban rotando de isla en isla desde Mallorca, Ibiza, Formentera, Menorca, hasta que hace ya 3 o 4 años que por aclamación popular las hacemos aquí en el Llatzeret de Mahón, en Menorca. Entonces, bueno, ahora procederemos a que tenemos la suerte y el privilegio de tener al doctor Bernardo Pax, que es el gerente del área de salud de Menorca, y a Carmen Reinés, vicepresidenta del Consell Insular y consellera de Benestar Social y Salud. Les vamos a dar la palabra para que nos den la bienvenida institucional y reiterar pues, el agradecimiento de su presencia aquí. Doctor Pax, por favor, adelante. Buenas tardes a todos, señora consellera de Bienestar Social del Consell Insular de Menorca, Carmen Reinés, miembros del comité organizador, asistentes, público que está siguiendo esta jornada online. Gabriel, Vial, muchas gracias por esa convidada. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada que se celebra en un entorno único del puerto de Mahón y de Menorca como es el Lazareto. Un entorno que reúne las condiciones idóneas para el análisis, el debate, la actualización de conocimientos científicos y el intercambio de experiencias. Como muchos de ustedes sabrán, el Lazareto acoge desde hace más de 30 años la Escuela de Salud Pública de Menorca, poniendo siempre el foco en los temas de máxima actualidad en cada momento y haciendo hincapié en las últimas ediciones en aspectos como la salud planetaria o los determinantes sociales en salud. En este sentido, el lugar no puede ser más idóneo para esta jornada dedicada a una sola salud, en la que desde hoy hasta el sábado se analizará el presente y se mirará hacia el futuro de la mano de expertos en distintos ámbitos relacionados con la salud humana, animal y el medio ambiente. Sabemos que para mejorar la salud de las personas es necesario mejorar sus condiciones de vida sin perder de vista la salud del planeta. Los farmacéuticos hospitalarios y los profesionales sanitarios en general tenemos mucho que aportar, pero el reto que tenemos por delante requiere de la colaboración de todos los sectores. Por ello, jornadas como estas son muy necesarias desde el punto formativo y de concienciación sobre el abordaje de la salud desde un punto de vista más holístico e integral. Les deseo a todos ustedes que la jornada les resulte interesante y provechosa. Felicitar a todas las personas que la hacen posible, a la organización de este evento e invitarles a disfrutar de su estancia en la isla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gerente del Hospital Mateu Orfila, miembros del comité organizador, ponentes, profesionales, participantes y amigos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación. Es para mí un placer, como consellera de Bienestar Social del Consell Insular de Menorca, estar aquí inaugurando con ustedes la 9ª edición de estas jornadas de farmacéuticos, unidades de pacientes externos de las Islas Baleares 2025 y darles la bienvenida a Menorca. Una isla que encierra una belleza natural, una isla que alberga lugares únicos, una isla acogedora, hospitalaria y que espero que durante estos días, además de formarse y trabajar, también tengan la oportunidad de disfrutar de ella todo y que con el extenso programa que hay preparado es un poco complicado, pero les agradecería y les animo a encontrar cualquier momento para disfrutar de nuestra maravillosa isla. Es un verdadero privilegio que Menorca haya sido el escenario escogido para consolidar un evento de referencia como este, que marca un hito importante en la búsqueda continua del progreso de la salud. Quiero agradecer
a la asociación, a los colaboradores y a todos los que hacéis posible que año tras año se organice este encuentro y que además incluso la complejidad que conlleva por la idiosincrasia del lugar que se realice en este espacio tan simbólico y tan emblemático como es el Lazareto de Mahón. Una isla dentro de otra isla, un lugar único, una historia profundamente ligada a la salud pública, donde antaño se protegía a la población del contagio mediante la cuarentena y que hoy se transforma en un escenario de reflexión, diálogo y cooperación científica gracias a eventos como este. Estoy convencida que van a ser 3 días intensos y enriquecedores. Basta con ver el excelente y extenso programa con el que cuentan estas jornadas, con ponencias, talleres y actividades de primer nivel, que les permitirá compartir experiencias, fomentar la investigación, sumar conocimientos y construir alianzas con el objetivo común de tener un sistema de salud más fuerte, modernos y listo para los desafíos del futuro. Desde el Consell Insular de Menorca creemos firmemente en este enfoque integrador y colaborativo y transversal e interdisciplinar y trabajamos para que nuestras políticas sociales se alineen con una visión más amplia de salud y bienestar comunitario. Para terminar, agradecer una vez más el esfuerzo de los organizadores, a los distinguidos ponentes cuyo conocimiento y experiencia será, sin duda, una fuente invaluable de formación y orientación. Y, por supuesto, agradecer la participación de todos ustedes, profesionales y asistentes. Su compromiso en esta disciplina es esencial. Muchas gracias. Espero que estas jornadas sean muy provechosos y bienvenidos a Menorca. Buenas tardes a todos, a todas. Vamos a hacer un pequeño recorrido y rápido por el extenso programa y este año las jornadas nos van a ofrecer un recorrido que va desde el trabajo interior, empezando con talleres de comunicación y talleres de crecimiento personal, hasta los grandes retos globales que ya han comentado nuestros compañeros de cómo el cambio climático puede afectar a la salud planetaria, sin olvidar de lo esencial que luego es la actualización en nuestro conocimiento y el avanzar todos juntos con nuestra profesión, la farmacia hospitalaria. En primer lugar, hoy jueves arrancaremos con los talleres de comunicación impartidos por 2 de nuestros compañeros, José Luis Marco y Borja Gitrama. También a la vez, cosa que va a tener hay un pulso de dónde ir y dónde elegir, va a ser el taller de mentoring con nuestras compañeras, la doctora Margomis y Cristina Musats. Para ya cerrar el día con la mesa inaugural, que este año pondrá el foco en un determinante de salud que cada vez es más ineludible, que es el cambio climático, de la mano del doctor Damià Gomis Bosch, que es director del Laboratorio Interdisciplinar del Cambio Climático. Terminaremos hoy aquí con la cena de bienvenida y la convivencia que también es tan bienvenida por todos nuestros compañeros y todos los que estáis aquí. Seguiremos el viernes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Sí, tengo micro, ¿no? Ahora sí. Bienvenidos y os voy a comentar un poquito el programa del viernes. El programa del viernes es muy completo pero variado. Empezaremos el día con una charla que moderará el doctor Tony Gilabert, que reza sobre si queda esperanza para una salud global armónica, con unos ponentes, la verdad, excepcionales, y yo creo que esta charla podemos aprender mucho todos. Después habrá un taller práctico con una iniciativa Zero Plastic, de un poco pasamos digamos, de la teoría a un poco a la práctica y poner en práctica todo esto de la salud global y cómo afecta a nuestra actitud en el día a día sobre el entorno. Aquí en Menorca lo tienen muy claro y lo ponen en práctica a diario.
Y por la tarde un programa muy farmacéutico de hospital que yo creo que vamos a disfrutar todos, en el cual habrá inicialmente un update en enfermedades inmunomediadas que moderará María Antonia Maestre, aquí presente. Luego habrá un update de oncohematología que moderará Manuel Pérez Almagro, que del Hospital Son Espasas. Un update de infecciosas que tengo el placer de moderar yo. Y finalmente un update un poco del resto del mundo, digamos, de todo lo que no se encuadra en el programa anterior y que nos pondrá al día a día de otros temas de interés en las unidades de pacientes externos. Yo creo que va a ser una jornada intensa, pero variada y aprovechable, y espero que disfrutéis todos como hacemos cada año. Gracias. Bueno, exacto, nos queda, perdón, nos queda el sábado y ahora oír bien lo que voy a decir. El año pasado hicimos, estoy viendo a Goyo aquí, que Goyo sí que vino. Goyo, te portaste bien el año pasado y viniste al networking. Hacemos una actividad de innovación, de networking, de compartir proyectos espectacular. Por lo tanto, ya sabemos que hay muchas tentaciones en Menorca, como decía la consellera, la vicepresidenta, pero se puede hacer todo. Por lo tanto, el sábado por la mañana os animo a que vengáis. Tenemos aquí, veo aquí también a Toni Gilabert, que además recientemente han nombrado director de innovación del mar y viene con muchas ideas, con muchas ganas de romper y de innovar. Se van a presentar 11 proyectos. Pero no 11 proyectos de farmacia hospitalaria, habrá proyectos del área quirúrgica, habrá proyectos del área genómica, habrá proyectos del ámbito, efectivamente, también de la farmacología, del ámbito de la innovación tecnológica. Es decir, va a ser un foro de innovación multidisciplinar, donde lo que queremos es hacer networking, sinergias entre proyectos. Yo creo que es una oportunidad irrepetible en un entorno como este, que es muy inspirador además, para que podamos conocer lo que hacen otros proyectos y además pues poder unirnos a proyectos que quizá no conocemos y que se pueden beneficiar de estas sinergias. Y a la península ibérica. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué proyecciones climáticas hay para las próximas décadas? Después hablaré ya sobre impactos y aquí sí que me centraré sobre todo en tema de salud. Y finalmente la pregunta de siempre, ¿tenemos el conocimiento? ¿Tenemos a día de hoy ya toda la información? La pregunta es, ¿qué se puede hacer ante un reto que es de una cierta magnitud? Hablaré de dos palabras fundamentales. Una es adaptación. Adaptación porque el cambio climático, ya lo avanzo, no tiene vuelta atrás. Es decir, hacia dónde hemos llegado o hasta dónde hemos llegado no podremos retroceder. Sí que podemos modelar un poco el futuro. Y en este sentido la otra palabra es mitigación. Mitigación significa reducir las emisiones de los gases causantes del cambio climático. Bueno, empecemos poco a poco. ¿Qué estamos observando a día de hoy? Esta gráfica es la temperatura media global desde mediados del siglo XIX hasta ahora. Hay varias curvas porque una cosa que parece tan simple como calcular la media del planeta cuando hay pocos datos no es tan simple. Por eso las curvas al principio no están del todo de acuerdo, pero al final, cuando ya tenemos más datos, sí, obviamente. ¿Qué es lo que se observa? Pues se observa la variabilidad natural del clima. De un año para otro, el clima o el tiempo varía. Lo que pasa es que si al principio variaba en torno de un valor más o menos constante, a día de hoy varía en torno a un valor que se está disparando en cuanto a la media. Seguimos teniendo oscilaciones anuales, pero ya no es en torno a un valor constante. El 0 grados, por cierto, no es 0 grados centígrados, es la referencia al periodo preindustrial que hemos cogido. Entonces, ¿dónde estamos a día de hoy? Pues en 2024 superamos el 1,5 grados de exceso por encima del valor preindustrial. De todos modos, estamos en un pico de variabilidad natural. No todo ello es atribuible a cambio climático. El cambio climático sería esa línea roja más suave y a día de hoy se atribuye 1,3 grados más o menos de calentamiento por encima del valor preindustrial. Ahí es donde estamos. ¿Todo el planeta está igual? Pues no, hay diferencias regionales importantes.
Lo que les enseñaba era la media, pero el clima tiene una regionalización muy marcada. Los polos es donde sube más la temperatura. Cuando estamos hablando de 1,5 grados, en los polos estamos hablando de 3. Y en otras regiones estamos hablando de medio. Por tanto, hay que tener en cuenta que una cosa es la media global y otra cosa es cómo incide sobre cada región. En cualquier caso, estamos ante un problema global, de dimensiones obviamente globales, aunque la magnitud pueda ser diferente de un sitio a otro. Si vamos un poco ya a Baleares o aquí cerca, eso es la media de los 3 aeropuertos de las islas. ¿Por qué? Porque es donde tenemos los instrumentos más precisos. No podemos irnos al siglo XIX, no había aeropuertos aquí. Entonces, aunque no se ve bien, eso es desde los años 70 hasta el día de hoy. ¿Qué se ve? Pues lo mismo. Variabilidad de un año para otro, pero con una tendencia a la subida clarísima. En este caso, mayor que la global. El Mediterráneo se está calentando ligeramente por encima de lo que es la media global. Otra pregunta interesante es si ese calentamiento sucede por igual en todos los meses o en todas las estaciones, o si hay estaciones donde el calentamiento es más marcado. Eso va a depender de dónde lo miremos, pero en Baleares o en el Mediterráneo occidental, esos son los meses, enero, febrero, marzo, está en grados centígrados por década, y lo que se observa es que el calentamiento aquí está concentrado en primavera. Los inviernos no son mucho más calientes de lo que eran, los otoños y el verano más, pero sobre todo la primavera es la estación que se está calentando más. Lo que tenemos es, para decirlo en corto, un avanzamiento de las condiciones veraniegas muy marcado. Lo que antes empezaba en junio, ahora empieza en mayo o incluso en abril. Y sé que es difícil decirlo en un año como este, donde tenemos una primavera que precisamente es lluviosa y fría, pero el clima es estadística. Y la estadística lo que nos dice es esto. Un parámetro que ya influye más sobre la salud, empezamos a acercarnos. Que la temperatura sube a 1 grado o 2 en invierno seguramente va a tener poca relevancia, al menos en nuestras latitudes, sobre la salud. Pero las olas de calor, los picos, los extremos veraniegos, eso ya tiene más importancia. Entonces, este gráfico les enseña, por ejemplo, el de arriba. Este. Lo que les enseña es cuántas olas de calor por año hemos tenido desde hace 50 años. Si antes había 1 o 2, ahora estamos en 4 o 5 episodios extremos de calor. Un episodio extremo se define como el que está en el percentil 95 de la estadística de temperatura durante al menos 3 días en un 5% del territorio español. Tiene una definición muy concreta, ¿no? Entonces lo que se ve es que están aumentando. Y una cosa también que concuerda con lo que decía el gráfico este de abajo es en qué fecha, año a año, se ha detectado la primera ola de calor y la última. Fíjense que la última, pues no hay prácticamente variación, es siempre más o menos en septiembre, pero la primera, si antes empezaban en agosto, ahora tenemos ya episodios extremos de calor en julio e incluso a finales de junio. Eso concuerda con lo que decía del avanzamiento de las condiciones de verano. Lo que estoy dando de datos es datos regionales, pero después tenemos las ciudades. Y eso es importante porque una parte significativa de la población vive en ciudades. Y en ciudades hay lo que se llama el efecto isla de calor. La isla de calor significa que debido a que el viento penetra poco, debido a que los territorios son duros, hormigón, que absorbe mucho la radiación, asfalto, que absorbe, pues las condiciones en la ciudad son bastante diferentes de lo que es fuera de la ciudad. Hay diferentes fenómenos que lo provocan, pero para dar un dato, la ventaja de los modelos climáticos es que uno juega un poco con ellos, es decir, en un modelo climático no solo intervienen vientos, temperaturas, interviene la naturaleza del territorio, del suelo. Entonces, en un modelo matemático, por ejemplo, podemos utilizar el suelo que realmente tenemos, con ciudades, con bosques, y hacer también una simulación quitando las ciudades.
¿Qué logramos con eso? Que la diferencia entre las dos simulaciones nos da el efecto de la ciudad en sí. Entonces, lo que tenemos aquí es la diferencia entre dos simulaciones. ¿Cómo sería la temperatura media con las ciudades y sin las ciudades? Y lo que se ve es que, por ejemplo, Palma, que ya es una ciudad de unas dimensiones considerables, tiene un efecto de incremento en la temperatura del orden de 2 grados en la media. Y en eventos extremos es superior, también tenemos simulaciones. Por tanto, cuando hablamos de temperatura, que sepamos que en las ciudades, y tenemos datos casi barrio a barrio, pues tenemos que las temperaturas son muy superiores en una ciudad, muy del orden de 2 grados, en una ciudad que en terreno rústico, digamos. ¿A qué es debido? Tenemos la temperatura que está subiendo, tenemos más eventos extremos. Claro, aquí viene la típica conversación con el cuñado, ¿no? Que te dice, el clima siempre ha cambiado. Vamos a ver. Esto es la temperatura de la Tierra de los últimos 400.000 años. El cero lo hemos puesto en este caso en la temperatura actual como referencia. Y evidentemente hemos estado 2 grados por encima, 4 por debajo, y si lo observan con un poco de atención verán que son ciclos. Una subida marcada, una disminución, subida, disminución. Esos son los ciclos que se llaman glaciaciones y periodos interglaciales. ¿A qué son debidos? A que la órbita de la Tierra no es estable. La Tierra es como una peonza y cíclicamente recibe más o menos radiación del Sol. Y eso es lo que provoca esos ciclos. Entonces, la pregunta es, si tenemos esas oscilaciones de varios grados históricamente, ¿por qué nos preocupa ahora que tengamos 1,3 grados por encima de lo que teníamos hace 100 años? Lo que importa no es tanto la magnitud, sino la rapidez de los cambios. La escala aquí son miles de años. Y aunque parezca una subida brusca, estamos hablando de subidas durante miles de años. Para que vean lo disruptivo del cambio actual, esos son la temperatura de los últimos 2.000 años. En 2.000 años la temperatura del planeta no varía significativamente, unas pocas décimas. Aquí he ocultado los últimos 150 para que vean un poco lo disruptivo que es. Esto es lo que ha hecho en los últimos 150 años. Entonces, esta es la disrupción que preocupa. Eso es lo que indica que hay algo que no es natural, ¿vale? ¿Y qué es lo que no es natural? ¿Qué pasó a mediados del siglo XIX? La revolución industrial. Entonces, la humanidad empieza a quemar de manera masiva combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, y ustedes son farmacéuticos, saben de química, cuando se quema un combustible fósil se genera dióxido de carbono, en cantidades importantes. Cuando se quema 1 litro de gasolina se generan 3 kilos de CO2, porque el carbono viene de la gasolina, pero el oxígeno viene del aire. Entonces, son cantidades importantes. ¿Y qué pasa con el CO2? Bueno, comparemos primero la temperatura con las concentraciones de CO2. El paralelismo es claro, ¿no? Hace 1000 años teníamos una concentración más o menos estable, le llega la revolución industrial y bueno, se disparan las partes, la concentración. Pasamos de unas 280, ahora estamos, creo, en 420 partes por millón, un 30% más de dióxido de carbono del que teníamos hasta antes de la revolución industrial. También hay metano, bueno, otros gases, ¿no? Claro, ¿qué pasa con el CO2? El CO2 para la salud, también lo saben ustedes, es inocuo. Lo respiramos, las plantas lo utilizan para fotosíntesis. Entonces, el problema del CO2 no es un impacto directo sobre la salud. El problema del CO2 y de esos otros gases es que provocan lo que se llama el efecto invernadero. ¿Y qué es ese efecto invernadero? La radiación solar entra en la Tierra, los gases, CO2, vapor de agua, son transparentes a la radiación. Cuando la radiación entra, la Tierra se calienta y reemite calor, pero en forma de infrarrojos. Y resulta que el CO2, el vapor de agua, el metano, no son transparentes a los infrarrojos. Entonces la radiación entra, pero no toda puede salir. Un ejemplo cotidiano. Dejen un coche aparcado en verano al sol con los cristales cerrados, porque el cristal del coche hace exactamente el mismo efecto que el CO2, y saben que la temperatura interior será mucho más elevada que la exterior, por el mismo efecto. Y lo mismo en un invernadero de plantas, que de ahí coge el nombre, ¿no?
El efecto invernadero ha estado siempre. De hecho, es el que hace posible la vida, porque si no hubiera esos gases, la Tierra sería 30 grados más fría de lo que es y la vida sería mucho más difícil. Por tanto, no hay que decir que estamos provocando un efecto invernadero, lo estamos acentuando, sencillamente. Antes teníamos 200 partes por millón, 280, ahora tenemos 400. Estamos cubriendo nuestro hivernáculo de manera más eficiente y lo estamos haciendo más acogedor, entre comillas, o más caliente, como quieran decirlo. Esa es la física pura y simple de lo que es el calentamiento global. También volvamos hacia atrás. Hay quien dice, no, es que en el pasado, si ahora tenemos 420 partes por millón, en el pasado llegamos a 1600. Efectivamente, hace 50 millones de años teníamos 1600 partes por millón de CO2. ¿Por qué? Vulcanismo. Los volcanes son unas bestias a la hora de generar CO2. Era una época convulsa geológicamente, había mucho CO2 y, claro, los colores son temperatura. Estábamos 13 grados por encima de la actualidad. Entonces, también, de nuevo, ¿por qué preocuparnos? Hace 50 millones de años no perdamos la perspectiva. La humanidad no estaba. La humanidad empezó hace 7 millones de años, cuando ya estábamos en unas condiciones muy diferentes. Y los primeros Homo sapiens tenemos 200.000 años, es decir, hemos vivido 2 ciclos de glaciación tan solo. Por tanto, todo ese periodo de aquí no lo hemos vivido. Por tanto, como humanidad, estamos afrontando unas condiciones de dióxido de carbono inéditas para nosotros. Por tanto, no nos vale decir que en el pasado la Tierra afrontó un periodo mucho más cálido y con mucho más CO2. Aparte, lo que preocupa no es la Tierra. Es decir, la Tierra sobrevivirá como planeta de una manera o de otra. Lo que preocupa es que con cada cambio climático, que por razones naturales ha habido unos cuantos bruscos, ha habido extinciones masivas. Entonces ahora estamos en un cambio climático también brusco, en este caso provocado por el hombre, y lo que se prevé también son extinciones masivas. Lo que habrá que ver es si nuestra especie es una de esas que se extinguen o no. Esperemos que no. En fin. Futuro. He descrito un poco dónde estamos, las causas, qué es lo que nos espera. Claro, cuando un gobierno nos viene y nos dice cómo será la temperatura en 2, 3, 4 décadas, obviamente como físicos no lo podemos decir porque eso va a depender de cuánto dióxido de carbono emitamos en las próximas décadas. No solo de lo que hemos emitido, sino de lo que hagamos. Entonces lo que se hace se diseñan escenarios climáticos. Un escenario es, mire, ahora mismo estamos emitiendo a la atmósfera 400, creo que son 4.000 millones de toneladas de CO2 al año. ¿Qué haremos en el futuro? Pues se diseñan distintas posibilidades, desde una reducción drástica hasta una reducción más moderada, hasta el escenario de aquí no pasa nada, seguimos aumentando. Y lo que sí podemos hacer los físicos es para cada uno de esos escenarios decir cómo será el clima. Entonces, yo no les diré si a finales de siglo estaremos 2, 3, 4 o 5 grados por encima de ahora. Lo que les diré es que depende de cuál de esos itinerarios sigamos, estaremos 2, 3, 4 o 5 grados por encima. Entonces, esa es la información que nosotros transmitimos a los gestores, a los políticos, a las administraciones, y ellos son en teoría los encargados de decir por dónde va a transitar la humanidad. Un concepto importante, porque estos son emisiones, es que la temperatura no depende de lo que emitamos en cada momento. De lo que depende es de la concentración que tengamos en la atmósfera. Por ejemplo, no pensemos que reduciendo las emisiones a la mitad vamos a bajar la temperatura. Reduciendo las emisiones a la mitad vamos a incrementarla más lentamente, sencillamente, porque la concentración va a seguir aumentando. Mientras emitamos CO2, vamos a seguir aumentando la temperatura. La única manera de estabilizar el clima es tan drástico como emisiones netas cero. Esa es la única manera de estabilizar la concentración y, por tanto, la temperatura. Y aquí quiero hacer una matización. Emisiones netas significa que la Tierra, de manera natural, los océanos, los bosques, absorben CO2. Por tanto, de lo que se trata es de no emitir más CO2
del que naturalmente la Tierra es capaz de absorber. Por tanto, emisión neta significa esto, llegar a un punto de no lanzar más CO2 del que la Tierra es capaz de sustraer de manera natural. Si llegamos a este punto, habremos estabilizado la temperatura. Mientras no lleguemos a este punto, la temperatura seguirá creciendo. ¿Vale? Por tanto, de esos itinerarios que teníamos aquí, los únicos que realmente estabilizan un poco, esos son concentraciones, son los de reducciones drásticas. Los otros sigue aumentando la concentración y, por tanto, seguirá aumentando la temperatura. En cuanto, bueno, aquí tienen un gráfico, ahora estamos en ese grado y pico, 1,2, 1,3, eso es para cada escenario hacia dónde vamos a final de siglo. Pues vamos en los escenarios de contención drástica, pues podríamos pensar en no sobrepasar 1,5 grados o no sobrepasar 2. En los escenarios de no contención nos vamos a 3, 4 o casi 5 grados por encima de lo que teníamos. Vale decir que 5 grados es una monstruosidad, ¿eh? Y esos veranos tan cálidos que hemos tenido insoportables han sido 2 grados por encima de lo normal. Aquí estamos hablando de 5. Por tanto, en nuestras regiones sobre todo, porque después veremos que según dónde no es tan grave, pero aquí sobre todo, si llegáramos a 5 grados, tendríamos un problema serio. De nuevo, esas son medias globales. Por ejemplo, el caso de los 2 grados, pues en los polos serían 4 o 5 y en otras regiones serían 1. Insistir en que no toda la Tierra se calienta de manera homogénea. Toda esa información está. Supongo que han oído hablar del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas. Son científicos, hace 40 años que nos estamos pegando con ello, haciendo informes cada 5 o 6 años. Si hace 30 o 40 años pues eran un poco más ambiguos, había menos datos, ahora son muy contundentes. Hay muchos datos, se tienen muchas certezas, siempre hay incertezas, pero la gran incerteza ahora es qué va a hacer la humanidad. La gran incerteza no es si los modelos son más o menos fiables, no es un problema de física, es un problema de comportamiento de la humanidad a la hora de poder decir qué pasará en el futuro, ¿no? Por si lo quieren consultar, pues hay un volumen que no lo recomiendo porque es la parte de física, son 700 páginas muy duras, pero sí que hay resúmenes que pone para políticos. Dice, para gestores, vamos a ser suaves, para gestores. Entonces son resúmenes ya en un lenguaje mucho más sencillo y que resumen muy bien dónde estamos, ¿no? A nivel mundial, pero es que también a nivel de España. Si van a la página web de AEMET, hay previsiones incluso provincia a provincia. Ustedes clican Baleares, clican donde quieran y para cada escenario les dirá cómo evolucionará la temperatura, la humedad, la lluvia, todo. Y también hay grupos en España de investigación trabajando mucho en ello, haciendo informes. En fin, que la información la tenemos hoy en día, no es un tema de información. Consecuencias. He intentado describir un poco dónde estamos, hacia dónde vamos. Me centraré sobre todo en temas de salud, pero de momento una visión general. Una idea extendida es que el cambio climático va a ser un desastre en todo el mundo. No es cierto. Hay regiones que climáticamente van a salir beneficiadas, y hay que decirlo. Es decir, regiones donde ahora mismo no se puede cultivar nada porque están cubiertas de hielo, pues son regiones donde se va a cultivar, donde la fertilidad del terreno va a ser más alta, donde la vida será más agradable. No es la nuestra, precisamente, pero las hay. Lo que pasa es que incluso esas regiones difícilmente se podrán sustraer de otros problemas. Climáticamente saldrán favorecidas, pero como habrá muchas otras que climáticamente tendrán muchos problemas, pues lo que se prevé son migraciones. Así de claro, es decir, migraciones masivas y la gente ¿a dónde irá? Donde se está bien. Por tanto, incluso los países que climáticamente salen favorecidos no creo que puedan sustraerse de un problema que tiene connotaciones muy globales. En el Mediterráneo, yo creo que uno de los impactos más grandes va a ser el estrés hídrico. Tendremos más temperatura, menos lluvia. Una planta, ustedes lo saben también, con más temperatura necesitaría más agua, pues va a tener menos aportes de agua.
bosques pues van a tener problemas, el pinar probablemente sobreviva, el encinar lo dudo. Agricultura tendrá que adaptarse, hay cultivos que funcionarán, otros que dejarán de funcionar, en fin, habrá toda una serie de cambios que se tendrán que afrontar. Para que vean lo que decía de favorecidos y no favorecidos, eso es lo que se prevé que cambie la fertilidad del suelo. Desde la península ibérica a Italia, donde se va a perder un 90% o un 80% de fertilidad, hasta los países nórdicos, donde ganarán fertilidad. Por tanto, insisto en que el cambio climático no es un desastre para todo el mundo. Lo que pasa es que a nosotros nos ha tocado estar en un sitio que no es de los buenos. Lo que decía, la desertificación que se prevé un poco es esta. De la península ibérica, solo con 3 grados, excepto la cornisa cantábrica y Pirineos, el resto quedaría como lo que es hoy Almería, Murcia y norte de África. En unas décadas, cuidado, no pasado mañana, en unas décadas. Por tanto, es lo que decía, estamos hablando seguramente de desplazamientos de población, ¿vale? Y una primera impacto sobre la sanidad. Desplazamientos de población significa impacto sobre el sistema sanitario, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Bueno, impactos más directos sobre la salud. En nuestra región tendremos un incremento de temperatura un poco por encima de la media global y también tendremos un clima más extremo, en el sentido de más episodios extremos. Si a eso le añadimos que tenemos una población envejecida y que tenemos desigualdades sociales más marcadas que los países nórdicos, pues eso se prevé, de hecho ya los hay, y hay trabajos que muestran el impacto que tiene sobre la salud. Obviamente, lo que preocupa no son los jóvenes de 20 años, lo que preocupa son personas vulnerables, problemas circulatorios, problemas del sistema cardiovascular, en fin, toda una serie de cosas. Hay artículos, tampoco no es que me haya leído muchos, que cuantifican y correlacionan, por ejemplo, episodios extremos de calor con ingresos hospitalarios. Es tan fácil como tener series temporales de clima y series temporales de patologías. Entonces ya hay bastantes estudios que muestran la correlación entre estos episodios. Insisto que la temperatura suba 1 grado o 2 en invierno no es un problema. Los episodios o los veranos con 2 o 3 grados más, eso sí va a ser un problema. Entonces, bueno, estas gráficas son para ilustrar un poco lo que es la temperatura de confort del cuerpo humano. Entonces, si nos salimos, pues van a aumentar los problemas, como decía, de población, sobre todo vulnerable. Otro aspecto importante, aún con la temperatura media, es este. Empezamos a tener un incremento de enfermedades transmitidas por vectores. Tenemos varias especies de mosquitos que antes no las teníamos y que con el incremento de temperatura empiezan a sentirse cómodos en nuestras latitudes. Por tanto, empieza a haber transmisión de enfermedades. Por los casos que yo conozco, en Ibiza tenemos ya dengue. Un dengue que no es importado, cuidado, que ya es dengue local. En la península tenemos virus del Nilo, en Andalucía. Ha habido varios brotes, ha habido de momento pocas muertes, pero eso sí que va a ir a más, porque se trata de especies que, como decía, antes no estaban cómodas, antes no sobrevivían y ahora sí que se encuentran cómodas. Por tanto, es una especie que también es un factor que empieza también a estar bajo vigilancia porque se detectan esas enfermedades emergentes cada vez más. Si vamos a eventos extremos, también está cuantificado hoy en día. Por ejemplo, el verano de 2002 fue un verano especialmente caliente. Pues miren las cifras, 60.000 muertos en Europa por exceso, debido al calor, 11.000 en España, y en 2023-2024, pues bastantes menos. Eso según un informe que hay sobre relación entre cambio climático y mortalidad, ¿no? Hay también un artículo, bueno, ¿en qué afecta? Ya les digo que no soy un experto, pero básicamente golpes de calor, insuficiencia renal por deshidratación, toda una serie de patologías. Hay un artículo que es precisamente del jefe creo que es el jefe de medicina interna de Son Espases, en que han correlacionado todas esas patologías con series climáticas y lo que han encontrado es, pues bueno,
En algunas patologías no hay incremento, pero en muchas otras hay incrementos que se relacionan directamente. Entonces, empieza a haber estudios y, de hecho, como físicos estamos empezando a colaborar en ellos, porque lo que nosotros podemos hacer es suministrar datos de temperatura, de cualquier variable, datos pasados, presentes, incluso proyecciones futuras, que puede ser interesante de cara a prever según qué actuaciones a nivel sanitario. Bueno, después hay consecuencias ya mucho más marginales. Los episodios extremos llevan estancamiento de aguas, eso también puede ser una fuente de problemas, y incremento de incendios con partículas en suspensión, pero son consecuencias mucho más marginales. Otro tema que nos afecta en el Mediterráneo son esos episodios de lluvias extremas, y todos tenemos en mente las de Valencia. No sé si lo saben, pero eso siempre ha existido, pero cuanto más caliente está el mar, más violentos son esos episodios, porque el mar es el que suministra humedad y energía a esas danas. Entonces, en la dana de Valencia, por ejemplo, ya se han hecho estudios, un 20% de su intensidad se atribuye al cambio climático, al exceso de temperatura del mar. ¿Habría habido dana? Sí, habría sido un 20% menos intensa. Entonces, esos episodios se prevé que aumenten en intensidad también en el futuro. Claro, a nivel sanitario, ¿qué significa? Bueno, aparte de los colapsos de los servicios de emergencia, sí que también se han documentado situaciones post-catástrofe por temas de enfermedades relacionadas con el agua estancada también. Entonces, otro foco donde poner la atención, ¿no? Un campo del que yo desconozco casi todo también, impacto sobre salud mental. Empieza a haber estudios ya que relacionan situaciones de calor extremo con incremento de patologías en salud mental. Obviamente, de nuevo, en población vulnerable, pero en fin, que parece que sí que tiene un impacto. Sí, todo eso está documentado. Como os decía, MEDEC es un grupo que es el equivalente al IPCC, pero a nivel mediterráneo. Entonces, dentro de MEDEC hay varios grupos y hay un grupo que se dedica a temas de salud. Si les interesa, tenemos toda la información sobre un poco lo que les estoy contando. Si tuviéramos que resumir, la Unión Europea ha hecho un mapa sobre qué regiones son más vulnerables al cambio climático. Perdón. Y me he olvidado la escala de colores, pero en fin, ya lo pueden imaginar, cuanto más oscuro el color, más oscuro el futuro, ¿no? Entonces, lo que decíamos, el Mediterráneo es una de las regiones donde más vamos por distintas razones. Aquí está todo acumulado, no es solo salud. Aquí hay salud, hay nivel del mar, hay toda una serie de parámetros acumulados, ¿no? Pero, como decía, estamos precisamente en una región que no va a ser de las más beneficiadas. ¿Qué podemos hacer? La pregunta de siempre, ¿no? Tenemos un problema, tenemos un reto, y aquí hay dos palabras, como decía, fundamentales. Adaptación. Adaptación significa, como les decía, que ese 1,5 grados que hemos aumentado y lo que vamos a aumentar en las próximas décadas, porque eso no lo pararemos de manera inmediata, eso no tiene vuelta atrás. Porque es que incluso si mañana dejáramos de emitir una sola molécula de dióxido de carbono, lo que tardaría la Tierra de manera natural en sustraer lo que hemos tirado a la atmósfera sería entre 2.000 y 3.000 años. Entonces, a nivel de escala humana, olvidémonos, lo que tenemos, lo tenemos. Por tanto, habrá que adaptarnos. ¿Cómo? Claro, aquí hay muchas maneras de adaptación. Por ejemplo, uno de mis campos de investigación es nivel del mar. El nivel del mar está subiendo. Ya he dicho que no tiene nada que ver con la salud, pero lo pongo como ejemplo de adaptación. Puertos del Estado ya tiene planificado recrecer todos los diques de todos los puertos españoles, porque un dique que ahora mismo da abrigo, en 30 años no dará abrigo, porque el nivel del mar estará 30, 50, depende, 1 metro por encima de lo que está ahora. Por tanto, estamos hablando también de un problema económico, porque no sé si saben el coste que tiene recrecer todos los diques de todos los puertos. Y eso en muy distintos ámbitos. A nivel de salud, pues, ¿qué significa adaptarse? Seguramente cambiar el diseño de las viviendas.
no tenemos en general viviendas adaptadas para hacer frente a según qué episodios de calor. Entonces, adaptar las ciudades. Tenemos ciudades en general muy duras, ciudades donde el hormigón domina muy por encima de lo que son espacios sombreados. Entonces, todo eso son... Y hay gente trabajando en esto, no es que esté hablando de futuro. Y hay muchos esfuerzos en diseñar cómo deberían ser las ciudades, las casas, para adaptarnos un poquito mejor a lo que nos viene, ¿no? Enfermedades emergentes, pues bueno, ya se sabe que vendrán. Pues habrá que formar profesionales en estas enfermedades, ¿no? Y en general lo que podemos hacer a nivel sanitario es anticiparnos a todo lo que nos viene, que más o menos yo creo que se ve venir un poco, ¿no? Y cuando se habla de adaptación, tampoco quiero dejar pasar una cosa, y es que, bueno, España es un país con capacidad de adaptación. Tenemos un nivel económico, pues más o menos aceptable. Pero claro, cuando miramos el mapa mundial, cuando ensanchamos el foco y vamos a países del tercer mundo, nos encontramos con países con unos impactos muy grandes, con capacidad de adaptación prácticamente nula y que, cuidado, no son los responsables del problema, porque ellos no han emitido dióxido de carbono porque no son países industrializados. Por tanto, aquí estamos en un caso bastante flagrante de justicia o injusticia climática. De hecho, en las cumbres del clima, lo que sí se está haciendo ya es un fondo para esos países, mucho menor de lo que debería ser, en mi opinión, pero ya se les está transfiriendo dinero como, de alguna manera, paliar los efectos que esa gente tendrá. En el mes pasado, por ejemplo, como ejemplo de adaptación, hubo unas jornadas muy interesantes sobre refugios climáticos. Un refugio climático es básicamente un lugar seguro en caso de episodios extremos, fundamentalmente aquí serían olas de calor, y se habló de lo que les digo, de urbanismo, de cómo adaptar, en este caso, sobre todo, colegios, porque lo que se proponía era, primero, que los colegios fueran mucho más amables también climáticamente, y segundo, abrirlos en verano para la población que en sus casas no tiene las medidas para afrontar las olas de calor. Entonces, son toda una serie de medidas que probablemente a corto plazo se estarán poniendo en marcha como medidas de adaptación a lo que tenemos. Todo eso está colgado, si les interesa, pues son ponencias interesantes. Mitigación, la otra palabra clave. De aquellos escenarios que dibujábamos, claro, uno puede decir, pues mira, yo cierro los ojos y voy por el de no hago nada, ¿no? Es una opción, pero lo que se entiende por mitigación es intentar transitar por el escenario que nos lleve a un futuro un poco más amable. Entonces aquí hay muchas estrategias diferentes, pero para saber un poco de dónde provienen las emisiones, en Baleares, por ejemplo, y en España prácticamente también, son dos sectores fundamentales, generación de energía eléctrica y transporte. Porque industria, en España no hay mucha y en Baleares no hay nada. Por tanto, en Baleares los datos son transporte, por ejemplo, y generación de electricidad. Entonces, ahí es donde tienen que ir los esfuerzos. Ya sé que no tiene nada que ver con la salud, o relativamente poco, pero esos dos sectores es en los que se tiene que incidir si queremos reducir las emisiones. ¿Cómo? Pues generando energía con fuentes que no emitan CO2, y aquí tenemos tanto las renovables como la nuclear. Lo que pasa es que la nuclear tiene otros problemas, pero molécula de CO2 no emite ni una. Ahora bien, tampoco es una fuente renovable. Y se están haciendo progresos, supongo han visto datos, bueno, además a raíz del apagón, de que una parte importante de energía ya se produce, la eléctrica ya se produce con renovables. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos más o menos bien encaminados. Transporte, ahí es donde suspendemos, porque las emisiones ligadas al transporte son las que van desbocadas y no tienen visos de disminuir de momento, tanto terrestre como marítimo como aéreo. Bueno, aquí tienen por sectores, por ejemplo, he cogido el caso más cercano, pero tampoco es muy diferente de Cataluña, pero Cataluña tiene más industria, Baleares no tiene industria, pero bueno, más o menos, como les decía, son transporte y electricidad, ¿no? A nivel sanitario,
Bueno, pues resulta que si sumáramos todos los centros sanitarios del mundo, serían el tercer país emisor de CO2, solo por detrás de China y Estados Unidos. Los centros sanitarios a nivel de emisiones son unos monstruos, porque, bueno, todos sabemos las instalaciones que tienen, ¿no? Entonces, son unos grandes generadores de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué se podría hacer? Hombre, pues desde implementar más renovables, y si no se pueden implementar in situ, hay estrategias, hay compañías eléctricas que solo venden renovables, y no voy a hacer propaganda de ninguna de ellas, pero hay compañías eléctricas que solo trabajan con renovables, que te certifican que todo lo que te llega es renovable. Entonces, por ahí se pueden hacer toda una serie de cosas. Mejorar la eficiencia energética de muchos procesos en hospitales, unas mayores cuotas de reciclado. Y ya sé que eso choca a veces con el tema sanitario, es decir, que cuidado, ya sé que no se pueden usar según qué cosas dos veces, ¿no? Tampoco hay que ser ilusos, pero a lo mejor sí que se puede trabajar un poco el tema, ¿eh? De hecho, bueno, y en tema de transportes, pues hay experiencias de mejorar la red de transporte hacia y desde hospitales, en fin, de reducir las necesidades de movilidad de según qué profesionales. Yo creo que hay campo para hacer bastantes cosas, ¿no? De hecho, ya hay trabajos, busqué este precisamente, de iniciativas para descarbonizar el sistema sanitario en Galicia. Sé que en Baleares, en Son Espasas, también hay iniciativas en marcha para reducir emisiones. Por tanto, también en temas de mitigación, el sector sanitario creo que tiene bastante que decir. Un tema mucho menos conocido es la dieta alimentaria. Ya sé que ustedes son farmacéuticos, no son médicos, pero a la hora de hablar de dieta, la dieta influye sobre el clima mucho más de lo que parece, de dos maneras. Una, resulta que hoy en día ya no sabemos los productos que nos vienen en qué estación del año, porque tenemos productos todo el año. ¿Qué pasa? Cuando uno compra uvas en marzo, tendría que plantearse dónde se cultivan las uvas en marzo, en el hemisferio sur. Pues todo eso viene de Sudáfrica, Chile. Y eso significa tránsito marítimo, contenedores, energía. Por tanto, hombre, a la hora de consumir, creo que no es muy descabellado aconsejar el consumo de productos. No todo puede ser kilómetro cero, ya lo sé, pero al menos productos que no vengan de la otra parte del mundo. Yo creo que es algo que no cuesta mucho, ¿no? Y la otra cosa que muy poca gente sabe es que lo que cuesta en emisiones un filete de 100 gramos de ternera, por ejemplo, es inmensamente más que 100 gramos de legumbres que dan la misma proteína. Entonces, tampoco les voy a decir que se hagan todos vegetarianos, pero que sí que tiene un impacto muy importante. Y es que para producir carne, las emisiones y las materias primas que hay detrás de ello son mucho, mucho más importantes que para producir vegetales. Entonces, aparte de ser beneficioso para la salud, pues un cuasi vegetariano es beneficioso también para el clima. Bueno, ¿qué nos toca? Pues en Baleares, por ejemplo, tenemos una ley de cambio climático, después se copió a nivel estatal y al final es un cálculo de la europea. Para tener una idea del reto que afrontamos, esas son las emisiones, bueno, un poco suavizadas hasta el día de hoy, más o menos. Pues el compromiso es que en 2030 ya hemos reducido un 40% por ley y que en 2050 hayamos reducido un 90% por ley balear, por ley estatal y por ley europea. Y si no cumplimos, pues nos vendrán sanciones económicas de Europa. Entonces, el reto es mayúsculo, porque estamos hablando de un 90%. ¿Vale? Aquí, ¿cómo se logra? Pues se logra aumentando la eficiencia de muchos procesos, se logra implementando renovables y seguramente se logra también reduciendo la demanda y reduciendo, por ejemplo, la movilidad. Porque, cuidado, no nos engañemos. Pensar que, por ejemplo, cambiando todos los coches de gasolina por coches eléctricos va a ser la solución, no es la solución. Porque un coche eléctrico, bueno, suponiendo que generásemos la electricidad con renovables, pero es que incluso aún así, un coche eléctrico tiene baterías, tiene materias primas, tiene materiales raros y ya se han hecho cálculos, la Tierra no da para sustituir todos los coches de gasolina por coches eléctricos.
Por tanto, o disminuimos el número de coches o aquí tendremos un problema, si no de emisiones, lo tendremos de materiales. Por tanto, lo que obliga al final, yo creo, es un poco a un cambio de mentalidad, un cambio de una relación un poco más amigable con la naturaleza, menos consumista y, sobre todo, cambiar esa idea extractivista que tenemos. Extraemos, consumimos, tiramos. O ideamos estrategias de reciclaje mucho más eficientes o va a ser muy difícil que la cosa llegue a sus objetivos, ¿no? Y de momento no pinta bien, porque los materiales no están pensados, por ejemplo, para ser reciclados. Reciclar un móvil tiene no sé cuántas materias primas extrañas, pero montadas de tal manera que es casi imposible después reciclarlas. Por tanto, habrá que cambiar muchas cosas si queremos seguir esta senda. Un gráfico, ya estoy acabando. Saben que hay conferencias, cumbres del clima, los acuerdos de París, pero este gráfico desgraciadamente nos sumerge en la realidad. Estas son las emisiones de dióxido de carbono, el color es la temperatura y las flechitas son las fechas en que se han hecho los acuerdos, en que se han tomado los acuerdos internacionales. Pues si ustedes ven algún cambio, que me lo digan, pero de momento, y menos en el momento internacional actual, no invita al optimismo. En cualquier caso, el cambio climático, así como ustedes hablan de One Health en el tema sanitario, el cambio climático es solo una faceta de una crisis ambiental mucho más amplia, porque aparte del cambio climático, se habla de que estamos traspasando otros límites planetarios en temas de contaminantes químicos, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Por tanto, lo que decía, el cambio climático es un aspecto, pero hay muchos otros aspectos que lo que evidencian es que la relación entre el ser humano, la humanidad y la naturaleza o cambia un poco o vamos a tener problemas, ¿no? La última, en nuestro laboratorio somos toda una serie de científicos de distintas disciplinas, de muy distintas disciplinas, porque el cambio climático es tremendamente interdisciplinar. Estamos los físicos, que estudiamos el clima, estamos los biólogos, que están estudiando los impactos sobre ecosistemas, tenemos psicólogos, tenemos gente de derecho en temas de legislación, tenemos un poco de todo. No teníamos hasta ahora prácticamente nadie de salud. ¿Por qué? Porque en Palma, pues la Facultad de Medicina es muy reciente y la de Farmacia aún mucho más. Por tanto, sí que es un ámbito en el que nos interesa mucho colaborar, porque para nuestro laboratorio es un poco una pata coja y una pata importante. ¿Y en qué podemos colaborar? Como les decía, nosotros suministramos datos ambientales, ustedes tienen datos sanitarios, entonces de ahí seguramente se pueden entresacar muchas cosas que pueden ser interesantes. Así que estamos abiertos a cualquier colaboración y nada, que si tienen alguna pregunta, pues ahí estamos. Gracias. Las preguntas, ¿no? Muchas gracias, Damián. La verdad que espectacular la ponencia, muy inspiradora. No sé si el mensaje es bueno, si hay esperanza o no. No me queda claro, creo que hay mucho por hacer, pero bueno, sin duda, desde el ámbito sanitario, esto de que somos los terceros productores es un dato bastante sorprendente, por lo tanto podemos hacer muchas cosas y desde la farmacia hospitalaria seguro que podemos aportar. Doctor José Luis Poveda, no esperaba menos de usted la pregunta. Bueno, desde luego felicitar al doctor Damián Gomis por esta visión, ¿no?, que nos ha hecho y que desde luego también nos hace responsables a todos los que participamos en el mundo sanitario de cómo contribuir o de alguna forma minimizar este cambio. Pero sí quería hacerle un matiz sobre algo que me ha parecido de forma sutil, ha señalado y me gustaría precisar con usted que con el tema de la Dana y las aguas estancadas no ocurrieron ningún problema epidémico en el área de Valencia. Lo digo yo como gerente del Hospital La Fe, Valencia Sur,
donde estuvo afectado el área de Catarroja, área de Massanassa, área de Albal y todas las áreas. Y como teníamos monitorización de salud pública todos los días, sabíamos, digamos, si había algún tipo de infección emergente. Y un poco para aclarar, realmente hubo picos con salmonelosis que muchas veces no se podían discernir si venían de la dana o venían de otros ámbitos, y solo tuvimos 3 casos de leptospirosis. Quiere decir que realmente, no digo que eso no pueda ocurrir, pero sería importante, o me ha parecido oportuno aclarar que eso no ocurrió en la dana, por lo menos con los datos que yo manejé o que pude manejar en el ámbito donde me manejo, que es Valencia Sur. Sí, sí, no pretendía decir que hubiera ocurrido, yo lo planteaba sobre todo como cosas que pueden ocurrir y de hecho ocurre mucho más obviamente en países del tercer mundo, porque aquí tenemos un sistema sanitario que es mucho más eficiente, evidentemente. Yo lo planteaba sobre todo como una consecuencia colateral de episodios de lluvias extremas a donde pueden llevar. Pues hablé de la dana primero, pero no quise, no sé si lo dije, pero no quise decir que durante la dana sucediera. No, que me parece que efectivamente es un factor que está ahí, pero que también pone en valor lo que es el propio sistema sanitario español. Y las diferencias entre un país como este y otro, que es lo que decía, de que las cosas que aquí no suceden pueden suceder en muchos otros países, desgraciadamente. Bueno, enhorabuena, profesor, por la charla, no sé si inspiradora, positiva o negativamente. Parece que desde el punto de vista de la política o de, digamos, la organización de los países está más o menos claro lo que se debe hacer, otra cosa es que se vaya a hacer o no. Pero mi pregunta sería, aparte de lo de la alimentación, que sería un poco obvio, ¿no? Desde el punto de vista individual, ¿qué podemos hacer para contribuir ya no en el cambio climático? Porque evidentemente como individuos poco podremos hacer, pero en nuestro contexto, ¿qué podemos hacer, ¿no? A nivel individual? Hombre, cada uno sabe un poco, ¿no? Yo te puedo decir un poco qué hago. ¿Qué hago? Pues yo tengo una casa aquí, otra en Mallorca, en una tengo placas, en la otra no puedo poner porque está protegida. Tengo contratada una compañía que solo me suministra energías renovables. ¿Qué hago? No viajo. No viajo si no es por obligación. Porque hemos pasado de viajar un viaje anual 15 días a hacer 20 escapadas al año a capitales europeas o asiáticas. Climáticamente eso es una aberración. El avión es el medio de transporte con más emisiones por pasajero y por kilómetro. Y hemos pasado, y mira, mis hijos, siempre pongo el ejemplo, los pobres, los tengo predicados. Es igual. Es igual. La nueva generación, eso de las escapadas, lo tienen como integrado en sus genes. Entonces, es algo a lo que yo he renunciado. Yo no viajo porque no quiero ser responsable. Y te podría decir, en lo posible cojo transporte público, ando en lo posible, voy en moto, no tengo coche solo para las necesidades. En fin, yo creo que todos sabemos un poco, y no digo que todos tengamos que hacer igual, pero todos sabemos un poquito en lo que podemos actuar, ¿no? Eficiencia en las casas, por ejemplo. Yo sé cuántos kilovatios hora gasto. En mi casa de Mallorca gastamos en factura 20 euros de electricidad. ¿Por qué? Está bien aislada, optimizamos los procesos en la medida de lo posible. En fin, ese es mi compromiso y en otros casos será un desastre, pero que sí podemos hacer, ¿eh? Y sobre todo, porque a veces dicen los políticos no hacen nada. Oye, pero es que a veces cuando hay medidas tímidas políticas es que la sociedad se les echa encima, porque afectan a la comunidad. Hubo un señor ministro que se atrevió a decir que las macrogranjas no eran aconsejables. Bueno, casi lo fusilan. Pues ahí. Es decir, no podemos confiar en los políticos si después no se les apoya en las pocas medidas que ellos se atreven a tomar. Y eso es muy importante. Y aquí, desgraciadamente, no todos los políticos son iguales. Y no haré apología de nadie, pero es triste ver cómo aún hay gente que discute que eso sea una realidad. Y los hay. Y eso tiene que decirse alto y claro. ¿Y por qué? Pues porque hay intereses.
Digamos, yo me estuve voceando un poco en el negacionismo climático. Y aquí hay de todo, desde los mismos que son antivacunas y terraplanistas, que dices, bueno, pues chaval, me parece bien, pero ¿qué se le va a hacer? Hasta un negacionismo organizado. Organizado porque hay gente que no le interesa ninguna cortapisa a la hora de manejar la economía. Y eso tiene que decirse alto y claro. Y a veces parece que no se dice. Pero hay un negacionismo financiado y muy bien financiado, porque no interesa. Entonces, digamos, yo siempre pienso lo mismo. ¿Se van a tomar medidas? Al final, sí. La cuestión es si se llega a ellas de manera más o menos programada o si se llega cuando ya estemos al borde del colapso. Porque con un colapso sabemos quién gana y quién pierde. Pierden los pobres y ganan los potentes. Y me sabe mal decirlo. Entonces hay gente que le da igual llegar al colapso. Entonces, todo eso son cosas que yo creo que tienen que decirse. Nosotros intentamos ir a escuelas, intentamos, pues, en fin, programar, yo qué sé, ese mensaje, distribuirlo. Yo he intentado a veces discutir en debates con negacionistas, no ha habido manera, porque con datos científicos, pues no funciona, no hay discusión. El negacionismo funciona a través de redes sociales, con datos muy escuetos, sin crítica, y sobre todo matando al mensajero. Que a mí me han dicho que yo soy un vendido al lobby nuclear. Al lobby nuclear. En fin, que sí que podemos hacer cosas y que lo que hay que hacer es empujar a la sociedad para que en la buena dirección. Lo que pasa es que los vientos ahora no soplan en esa dirección precisamente, a nivel internacional sobre todo, y a nivel europeo, que también lo dudo. Pero es lo que hay. Bueno, el reto obviamente que es mayúsculo, pero yo creo que hay un tema que has dicho así un poco de pasada, pero el tema de los colegios, que dices que vais a dar charlas y tal. Yo cuando veo a mis hijas riñendo a mis padres por no separar el orgánico, etcétera, digo, bueno, hay esperanza y es verdad. La gente más joven, nuestros hijos, están súper concienciados. Yo, mis hijas, bueno, nos ponen firmes en casa para hacer el reciclaje. Fantástico. Entonces, bueno. Sí, pero tenemos la paradoja de que los jóvenes son los más informados, pero es la generación más consumista de la historia. Eso también es verdad. Así que cuidadín con que reciclamos, pero quiero mi móvil cada año nuevo. Es que yo lo he visto también, ¿eh? Así que... yo quería acabar con un mensaje de optimismo, pero... No, sí. Lo último que se puede perder, si no, no estaría aquí. Lo que no se puede perder es la acción y la esperanza, porque desde luego, si no, ya tiramos la toalla. Por tanto, el mensaje es, el panorama es feo, pero hay margen de acción y en ese margen de acción es donde tenemos que movernos. Venga, pues nos vamos con este mensaje, que es un mensaje positivo. Muchísimas gracias.